Buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente estoy con ustedes para darle la continuación al tema la unidad número 3. Y en esta oportunidad, pues voy a explicarles el tema número 3 que se refiere a las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En la presentación anterior habíamos llegado hasta lo que era población y muestra. Quiere decir que hasta el avance anterior ya nosotros teníamos las herramientas para poder determinar cuál era la población, la muestra, la unidad de estudio a la cual nosotros vamos a hacer la investigación. En este instante, a partir de este momento, entonces ya definido el marco teórico que me dice cómo voy a desarrollar la investigación y conociendo cuál es la población, cuál es la muestra que he seleccionado para recopilar la información, entonces ahora viene el paso de cómo elegir las técnicas y los instrumentos que me van a permitir recoger los datos necesarios para hacer la investigación. Entonces, este paso hay que hacerlo con mucha anticipación. Debemos elegir las técnicas que más nos convienen para recopilar los datos que nos van a hacer falta para desarrollar la investigación según lo que ya nosotros investigamos en nuestro marco teórico. Seguimos adelante. Muy bien. Primero entonces tenemos que saber qué significa técnica y cuáles son los instrumentos asociados a esas técnicas. Entonces aquí tenemos la definición de técnicas. ¿Qué es? Las técnicas son los procedimientos que vamos a utilizar para recolectar los datos, es decir, cómo vamos a recolectar los datos. Desde el punto de vista de metodología de la investigación, las técnicas que más se utilizan para nosotros recopilar información son la observación, la entrevista, la encuesta, el fichaje y la prueba de evaluación. Quiere decir que entre esas técnicas nosotros debemos seleccionar aquella que sea la más apropiada para nosotros recopilar los datos que necesitamos. Muy bien, pero en cuanto a los instrumentos, se refiere a las herramientas con las cuales vamos a recoger, filtrar y codificar los datos. Quiero acotar en este instante que los instrumentos no tienen que ver con aparatos, no tiene que ver con dispositivos, no tiene que ver con nada de eso. Desde el punto de vista de la metodología de la investigación, los instrumentos de recopilación de datos es donde nosotros vamos a anotar, donde nosotros vamos a registrar, donde nosotros vamos a filtrar y a codificar la información que estamos recogiendo en el área de trabajo o donde nosotros vayamos a buscar la información. Y fíjense que aquí dice muy claramente, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de datos? Tenemos las listas de cotejo o de control. Las listas de cotejo no son más que esas planillas donde nosotros, las planillas que tienen la información con una casilla en blanco, que nosotros vamos a ir rellenando a medida que vamos consiguiendo esa información. Son las listas de cotejo que se llaman así, o las planillas de recolección de datos. También existen los registros anecdóticos, las escalas de valoración, guión de entrevista, cuestionarios, test, fichas, pruebas tipo ensayo y las pruebas objetivas. Ustedes pueden observar que aquí no se habla de los instrumentos que nosotros los ingenieros manejamos normalmente. Aquí no, ustedes no ven que en esa lista esté un teodolito, ahí no está cinta métrica, ahí no está una cámara fotográfica, ahí no está ningún instrumento de medición como tal, como nosotros lo conocemos. Aquí se está refiriendo, y hago énfasis en esto, es en donde vamos a anotar los datos que vamos a ir recogiendo durante la investigación. Hago la acotación también que los instrumentos pueden estar ya elaborados por otros investigadores.
¿Qué significa esto? Que si yo necesito una planilla para recopilar los datos de una vialidad, y yo sé que otros investigadores ya hicieron una planilla que se parece o que me puede servir para recopilar esa misma información, entonces yo puedo utilizar esa planilla de otro trabajo. Puedo también utilizar de un libro, puedo también utilizarla de alguna norma que ya traiga incluidas las planillas para recopilar los datos. Eso perfectamente es válido. O puedo yo, como investigador, diseñar mi propia planilla donde yo le coloco la información y voy a ir anotando la información que yo debo recopilar. ¿Para qué? Para que no se me olvide. Acuérdense que ustedes van, nosotros como investigadores vamos a ir a un sitio, probablemente sea un sitio lejano, y no nos podemos dar el lujo de que se nos olvide anotar algo, que se nos olvide preguntar algo. Entonces, por eso es que uno previamente elabora sus instrumentos de recolección de datos. Bueno, entonces en este momento voy a hacer la descripción de cuáles son las técnicas y los instrumentos, en qué consiste cada uno. Entonces, fíjense, por lo menos en los proyectos de ingeniería, podemos utilizar los formularios, como ya se los mencioné. Formularios y planillas son sinónimos, así que los voy a utilizar indistintamente. Planillas, listas de cotejo, formularios son sinónimos. Podemos utilizar las libretas de campo, donde vamos a hacer nuestras propias anotaciones. ¿Qué vamos a anotar allí? Por ejemplo, los datos de un levantamiento topográfico, los resultados de un ensayo de laboratorio. Tenemos que hacer un conteo vehicular y tenemos que anotar esa información. Vamos a un laboratorio de suelos y vamos a anotar los resultados de los ensayos que se le hicieron a una determinada muestra. Eso lo tenemos que anotar. Queremos ir a hacer una observación del estado en que se encuentra el pavimento, entonces esas anotaciones las tenemos que registrar en un instrumento de recolección de datos. Fallas en el concreto también. Entonces, estos formularios ya tienen que estar diseñados en el capítulo 3, en el marco metodológico, y ya tienen que aparecer, y eso va a ser su primer anexo en la tesis. Entonces, los instrumentos que ustedes elijan de otros investigadores o que ustedes diseñen, tienen que aparecer la hojita en blanco como anexo de su trabajo. Entonces, fíjense, aquí les hice yo una tablita que es bastante útil para ustedes, donde les hago la explicación de lo que es la técnica, los tipos los diferentes tipos que se derivan de esa técnica, cuáles son los instrumentos de recolección de datos que le corresponde a esa técnica y los recursos auxiliares que ustedes pueden utilizar para mejorar o digamos que complementar la información que ustedes van a recopilar. Empezamos, por ejemplo, con la observación. La técnica de la observación, hay diferentes tipos. Hay observación directa, observación indirecta, observación participante, no participante. Está la observación estructurada, no estructurada, de campo y de laboratorio. Cada una de estos tipos de observación tiene sus características particulares. Eso está muy bien descrito en los libros de metodología de la investigación. Se le corresponde a ustedes ir leyendo en qué consiste cada uno de ellos y elegir aquella que más le convenga al tipo de información que ustedes van a recopilar. En el caso de la observación, vemos que los instrumentos de recolección de datos que sirven para la técnica de la observación son listas de cotejo o de control, que son las planillas o los formularios, la guía de observación, la libreta de notas y los registros anecdóticos. De esta lista que está acá, ustedes van a seleccionar una o más de una que a ustedes les sirva para recopilar la información que obtengan a través de la observación. Además de eso, tenemos como recursos auxiliares video, fotografías y dibujos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo voy al sitio donde yo voy a recopilar la información, yo puedo tomar un video
y puedo tomar fotografías, puedo hacer dibujos o algunos croquis que me ayude después cuando yo estoy en mi área, en mi casa, transcribiendo esa información, en el caso de que como para fijar más los resultados de mi observación. Pero son recursos auxiliares. Aquí ustedes no ven que como instrumento de recolección de datos yo tenga una cámara fotográfica, yo no tengo aquí una cámara de video, no tengo un celular, eso no está incluido entre los instrumentos de recolección de datos, son recursos auxiliares. Si sigo con la lista, está la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una conversación entre dos personas donde el investigador le hace una serie de preguntas al encuestado para obtener información de manera directa. Entonces hacemos otra vez los tipos de entrevista que se conocen. Está la no estructurada y la estructurada. A su vez, la entrevista no estructurada se subdivide en informal, focalizada o por pautas. La estructurada en monotemática y la que se conoce como estructurada a expertos. La explicación de cada una de ellas, vuelvo y repito, está en los libros de metodología de la investigación, de cualquiera que ustedes consulten. La entrevista tiene un instrumento de recolección de datos que se llama guión de entrevista. ¿Qué es el guión de entrevista? Es la lista de preguntas que ustedes ya tienen que tener elaborada para ir a hablar con esa persona en particular. Entonces, el guión de la entrevista no es más que eso. No sé si ustedes se han dado cuenta en los programas de televisión, cuando están entrevistando a alguna persona y la persona que hace la entrevista tiene un cartoncito en la mano. Ese cartoncito no es más que el guión de entrevista donde tiene apuntadas las preguntas que tiene que hacerle a esa persona. Como recursos auxiliares, bueno, podemos utilizar para una entrevista audios y videos. Porque no tenemos fotografía, porque ¿de qué nos va a servir una fotografía en el caso de una entrevista? Cuando mucho, bueno, mostrar que sí nos entrevistamos con esa persona. Pero para recopilar información, lo que nos va a servir en el caso de una entrevista son los audios y los videos. La otra técnica es la encuesta. La encuesta, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros queremos conocer la opinión de muchas personas y que nos resultaría muy difícil hacerlo a través de las entrevistas. Acuérdense que la entrevista es un cara a cara, pero en el caso de una encuesta es cuando ustedes quieren obtener información de un grupo numeroso de personas y no es fácil hacerle una entrevista a cada uno de ellos. Entonces, para la encuesta, los tipos que se conocen son personal, cuando un grupo es relativamente pequeño y se puede hacer la encuesta directamente. Tenemos la telefónica y tenemos por correo electrónico. El instrumento de recolección de datos para una encuesta es el cuestionario. En este caso, pues no hay recursos auxiliares para la encuesta. Y por último tenemos el fichaje. El fichaje se refiere más que todo para aquellas investigaciones cuyo diseño es documental. Es decir, donde la investigación va a ser un registro donde se van a trabajar directamente con documentos. Entonces, los tipos de fichaje tenemos bibliográficas, textuales, de contenido y mixta. Y el instrumento de recolección de datos para el fichaje no es otro que las fichas. ¿Cuál van a seleccionar ustedes? Eso lo decide cada uno de ustedes en función del trabajo que van a realizar. Bien, una vez que hemos elegido las técnicas y los instrumentos de recolección de información, eso ustedes lo tienen que detallar, tienen que explicar por qué eligieron esa técnica, por qué eligieron esos instrumentos y cómo justifican el uso de cada uno de ellos. Entonces, aquí dice, es decir, se debe dejar claramente expuesto cuáles serán las técnicas y los instrumentos para la recopilación de datos y el por qué fueron seleccionados.
Eso va en la sección de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Muy bien, una vez que ustedes o yo como investigadora elijo las técnicas y selecciono a su vez los instrumentos de recopilación de datos, entonces yo tengo que someter esos instrumentos de recolección de datos a una validación. Es decir, como son instrumentos que yo voy a utilizar para recopilar una información que es importante, tengo que asegurarme de que estén bien elaborados y que no tengan errores. Entonces, esos instrumentos deben ser sometidos a unas pruebas que se llaman validez y confiabilidad de los instrumentos de recopilación de datos. Entonces, ¿qué es la validez? La validez no es más que el grado en que un instrumento mide la variable que nosotros queremos medir o sirve para el propósito. Es decir, si yo voy a elaborar un instrumento para recopilar información acerca del estado de un pavimento, entonces yo tengo que asegurarme antes de utilizar ese instrumento que me va a permitir recopilar toda la información que yo necesito para determinar el nivel de servicio de un pavimento. Entonces, ¿cuál es el tipo de validez que se aplica o hay que determinar para cada instrumento? Entonces hay tres. Hay validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. La explicación completa de este tipo de validez se encuentra muy bien desarrollada en los libros de metodología de la investigación. Sin embargo, fíjense que aquí yo les hago una breve explicación. Por ejemplo, el validez de contenido, entonces se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico contenido de lo que mide. Validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición comparándolo con algún criterio externo. Y validez de constructo se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y concernen a los conceptos en que están siendo medidos. Sin embargo, lo que se estila para las tesis de ingeniería es lo siguiente. Para hacer la validez de los instrumentos de recolección de datos, se recurre a la técnica que se llama técnica o juicio de expertos. Y esa técnica, ¿en qué consiste? En que ustedes le van a entregar a 3, 5 o 7 personas, siempre en números impares, que estas personas sean expertos en metodología de la investigación o expertos en el área en que ustedes están desarrollando su tema. ¿Con qué intención? Bueno, para que ellos le den su opinión acerca de si ese instrumento cuenta con la validez necesaria para recopilar la información. Entonces, este método es perfectamente aceptable y el resultado de esa validez es que estas personas, esos expertos que están revisando su instrumento, les va a dar una opinión acerca de del instrumento que ustedes desarrollaron. Y después después que hagan la validez de sus instrumentos, viene la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad no es más que el nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el instrumento que ustedes diseñaron mide lo que tiene que medir. Y si yo utilizo ese mismo instrumento en las repetidas veces en las mismas condiciones, yo voy a obtener los mismos resultados. Entonces, si se aplica una vez a un grupo de personas dentro de determinado tiempo, yo vuelvo y
y vuelvo a utilizar ese instrumento en ese mismo grupo de personas, yo debería conseguir los mismos resultados. Eso es lo que se llama confiabilidad. El cálculo de la confiabilidad es un cálculo, digamos que si tiene más trabajo, tiene más matemática y se hace a través de unos procedimientos específicos. Entonces, todos estos procedimientos para evaluar la confiabilidad se resumen o el resultado es un número que va a variar entre 0 y 1. Si ese coeficiente les da 0, significa que tiene muy poca confiabilidad y los resultados que ustedes tengan con ese instrumento no les van a servir para nada. Y si ese coeficiente les da un valor cercano a 1, quiere decir que tiene una máxima confiabilidad, es decir, que el instrumento va a cumplir con su propósito. Entre los procedimientos que existen para determinar la confiabilidad, se encuentran los que aparecen acá: medida de estabilidad, métodos de formas alternativas o paralelas, métodos de mitades partidas o coeficiente alfa de Cronbach y el coeficiente KR20, Kuder y Richardson. ¿Cuál de estos procedimientos es el que le corresponde al instrumento que elegí para hacer mi trabajo? Bueno, entonces eso es, hay que referirse a los libros, leer cada uno de los procedimientos y elegir aquel que mejor se adapte al instrumento que quiero probar o que quiero utilizar. Por último, indistintamente de que yo vaya a utilizar un instrumento de recolección de datos que ya haya sido probado en otra investigación o voy a elegir uno o voy a diseñar mi propio instrumento, en cualquiera de los casos yo tengo que demostrar que ese instrumento ha pasado un proceso de validación y de confiabilidad. Entonces ahí le puse, aquí en esta lámina vemos que las opciones que tengo son: 1, elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, o 2, elaborar un nuevo instrumento de acuerdo con la técnica apropiada para ello. Cualquiera sea de los casos, es importante tener evidencia sobre la validez y confiabilidad del mismo. Entonces, esto es referente al tema de validez y confiabilidad. Vamos a cortar acá este tema y seguimos con el siguiente en otro video.